Regresaba de un viaje de negocios cuando encontré mis pertenencias esparcidas por el jardín. Desde el umbral de mi propia casa, mi nuera me espetó. «Limpia este desastre. Necesito esa habitación para mis clases de yoga». La miré fijamente a los ojos y, con una calma que no sentía, le respondí: «Entonces desocupa la tuya, porque esta casa es mía». Su rostro se congeló. Había llegado el momento de recordarle quién tenía la última palabra. «Gracias por acompañarme. Te invito a seguir mi historia hasta el final y a contarme desde qué ciudad me escuchas, para saber hasta dónde han viajado mis palabras». Mi nombre es Ofelia, tengo 63 años, y jamás imaginé que a estas alturas de mi vida tendría que luchar por mi propio hogar. Pero a veces, las personas más cercanas nos arrastran a batallas que nunca quisimos librar. Había estado fuera una semana, en un viaje de trabajo a Phoenix para cerrar un contrato de consultoría que aseguraría mi fondo de jubilación. Fue agotador, pero indispensable. A mi edad, no podía darme el lujo de rechazar oportunidades, y menos con la economía actual. Construí mi carrera desde cero tras mi divorcio, hace 25 años, y mi independencia siempre ha sido mi estandarte. El vuelo de regreso a San Antonio se retrasó 3 horas por una tormenta. Cuando por fin enfilé el coche hacia la entrada de mi casa, eran casi las 9 de la noche. Estaba agotada hasta los huesos, anhelando el refugio de mi cama, mi espacio, mi tranquila rutina. Pero cuando los faros del coche barrieron el jardín delantero, el aliento se me heló en los pulmones. Mis cosas estaban desparramadas por todo el césped, como si un tornado hubiera arrasado con mi vida. Mis libros más queridos, las fotografías familiares enmarcadas, mi colección de jarrones de cerámica, reunida durante décadas. Incluso mi ropa, antes doblada con esmero, yacía ahora sucia y húmeda por el rocío. Todo lo que para mí tenía un valor sentimental estaba arrojado sin el menor cuidado, como basura esperando ser recogida. Bajé del coche con las piernas temblorosas, incapaz de procesar la escena. ¿Un robo? ¿Vandalismo? Entonces vi la puerta principal entreabierta y escuché una música suave que se filtraba desde el interior. No era mi música. Era algo nuevo, ajeno a las paredes de mi hogar. Avancé con lentitud, sorteando mis posesiones esparcidas. La fotografía de mi difunta madre yacía boca abajo en un charco, el cristal hecho añicos. Sentí que algo dentro de mí también se quebraba. «¿Hola?», llamé al entrar. «¿Marcus? ¿Victoria?». La respuesta fue el sonido de pasos apresurados bajando la escalera. Victoria apareció en el rellano, vestida con un costoso conjunto de yoga, su melena rubia impecable, como siempre. Pero había algo distinto en su expresión. No era sorpresa ni culpa, sino una pura y dura irritación. «Ofelia, por fin llegas», dijo, con un filo en la voz que nunca le había oído. No era el tono dulce y respetuoso que usaba en presencia de Marcus. Era frío, casi despectivo. «Necesito que limpies ese desastre del jardín. Mis alumnas de yoga llegan temprano mañana y la casa no puede tener este aspecto». Me quedé petrificada en la entrada, tratando de asimilar sus palabras. «Mis cosas... ¿Tú has sacado mis cosas afuera?». Victoria suspiró, como si le estuviera explicando lo obvio a una niña terca. «Necesitaba esa habitación para mis clases de yoga. Mi negocio está creciendo y ya no puedo usar el salón. Es demasiado pequeño». «¿Mi habitación?». Las palabras se me escaparon en un susurro ronco. «Has vaciado mi habitación».
Era el único espacio lo bastante grande, replicó ella, descendiendo las escaleras con una seguridad que me dejó sin aire. Además, no necesitas todo ese cuarto para ti sola. Te he preparado la habitación de invitados. Es más apropiada para alguien de tu edad. Sentí sus palabras como una bofetada. ¿Apropiada para mi edad? Esta era mi casa. La casa que había comprado con el sudor de mi frente tras el divorcio, donde había criado a Marcus desde que tenía 8 años. La casa donde cada pared guardaba los ecos de décadas de trabajo y sacrificio. Victoria, dije, luchando por mantener la voz firme. Esa es mi habitación. Ella soltó una risa ligera, casi ensayada. Ay, Ofelia, no seas dramática. Es solo una habitación. Además, Marcus y yo hemos hablado, y creemos que es mejor que tengas un espacio más manejable. El dormitorio principal es demasiado grande para una persona mayor que vive sola. ¿Una persona mayor que vive sola? ¿Acaso había olvidado que esta era mi casa y que ellos vivían aquí como invitados míos? ¿Dónde está Marcus?, pregunté, necesitando desesperadamente oír la voz de mi hijo, esperando que él pudiera dar sentido a esta pesadilla. Está en una conferencia en Dallas hasta el viernes, respondió Victoria con indiferencia. Por eso he aprovechado para hacer algunos cambios necesarios. Francamente, a esta casa le hacía falta una mano más joven para ponerla en orden. Sus palabras me hirieron más que un cuchillo. Una mano más joven. Como si mis 63 años me hubieran vuelto inútil. Como si las décadas que pasé manteniendo esta casa, pagando cada letra de la hipoteca, cada reparación, cada mejora, no significaran absolutamente nada. Miré a mi alrededor, en mi propio salón, y apenas lo reconocí. Los muebles estaban cambiados de sitio. Mis fotos familiares habían sido sustituidas por un arte moderno e impersonal, y un ejército de velas aromáticas impregnaba el aire con un olor que me provocaba jaqueca. Quiero mis cosas de vuelta en mi cuarto, dije, intentando sonar firme, pero sintiendo cómo me temblaba la voz. Victoria me dedicó una mirada que solo puedo describir como condescendiente. Ofelia, sé razonable. Ya lo he movido todo. Mis alumnas esperan un ambiente profesional. Y, sinceramente, tus cosas abarrotaban un poco el espacio. Abarrotaban. Mis recuerdos, mis libros, mis tesoros personales. Abarrotaban. En ese instante, de pie en mi propia casa, sintiéndome una completa extraña, comprendí algo que debería haber visto mucho antes. Victoria no me veía como la dueña de la casa, sino como un obstáculo. Una anciana molesta que ocupaba un espacio que ella creía que le pertenecía por derecho. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si había sido demasiado amable, demasiado complaciente, demasiado dispuesta a mantener la paz familiar a costa de mi propia dignidad. Esa primera noche dormí en el cuarto de invitados, sintiéndome una intrusa en mi propia casa. La cama era incómoda, las almohadas demasiado altas, y cada crujido del suelo me recordaba que estaba fuera de lugar. Pasé horas en vela, mirando al techo, preguntándome cómo había llegado a este punto. La verdad es que no había ocurrido de la noche a la mañana. Victoria había estado construyendo su pequeño imperio en silencio durante 2 años, desde que apareció en mi puerta, embarazada de 8 meses, llorando porque Marcus y ella no tenían dónde vivir. Recuerdo aquel día con una claridad dolorosa. Era un domingo de febrero, frío y lluvioso.
Marcus entró con Victoria colgada de su brazo, su vientre prominente bajo un abrigo de aspecto caro. Yo estaba en la cocina preparando mi almuerzo dominical, cuando oí sus llaves en la cerradura. «Mamá», dijo Marcus con ese tono que usaba cuando necesitaba algo, «tenemos que hablar». Victoria se sentó en mi sofá con una delicadeza exagerada, una mano protectora sobre su vientre y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Señora Ramírez», susurró, usando mi apellido de casada a pesar de llevar décadas divorciada. «No tenemos a dónde ir». Marcus me explicó que habían perdido su apartamento porque el dueño había decidido vender el edificio. Victoria añadió, con la voz quebrada, que sus propios padres le habían dado la espalda por haberse quedado embarazada sin estar casada. Solo necesitaban quedarse un par de meses hasta que naciera el bebé y pudieran encontrar algo. ¿Cómo podría Perennes haberme negado? Marcus era mi único hijo, mi orgullo, y Victoria llevaba en su vientre a mi primer nieto. Por supuesto que podían quedarse. Los primeros días fueron una adaptación. Victoria se quejaba con suavidad de que mi casa era un poco anticuada, pero lo decía con una sonrisa, como si fuera un comentario cariñoso. Sugería pequeños cambios. ¿No quedaría precioso con unas plantas aquí? Oh, este lugar se vería increíble con otros colores. Yo pensé que era el instinto del nido, los preparativos de una futura madre. Era natural que quisiera hacer el espacio más acogedor para su bebé. Así que, cuando pidió permiso para comprar algunos adornos, acepté. Primero fueron unos cojines nuevos para el sofá, de colores chillones que no combinaban con nada, pero ella parecía tan ilusionada que no tuve corazón para oponerme. Luego vinieron las velas, las plantas, unas cortinas nuevas. «Es solo para que se sienta más en casa, mamá», me dijo Marcus cuando comenté que las cosas se estaban acumulando. «Está asustada por el bebé. Déjala que redecore un poco». Cuando nació el pequeño Diego, pensé que las cosas se calmarían. Pero Victoria se volvió más territorial. No menos. Insistía en que el bebé necesitaba rutinas específicas, horarios de relojero, ambientes controlados. De repente, mi casa entera debía girar en torno a las necesidades de Diego, que, por extensión, eran las de Victoria. «El bebé es muy sensible al ruido», me decía cuando yo ponía mi música clásica por las mañanas. «¿Podrías usar auriculares? Diego necesita sus siestas». Era su respuesta cuando recibía a mis amigas para nuestro club de lectura mensual. «¿Podríais reuniros en otro sitio?». Cada petición venía envuelta en una aparente preocupación por el bebé. ¿Y cómo iba yo a discutir el bienestar de mi nieto? Poco a poco, mis rutinas, mis costumbres, mi forma de vivir en mi propio hogar, fueron erosionándose. Marcus trabajaba hasta tarde en su despacho de contable y solía llegar a casa cuando Diego ya dormía. Los fines de semana estaba agotado y solo quería descansar. Cuando intentaba hablar con él sobre los constantes cambios, suspiraba como si yo fuera una vieja cascarrabias. «Mamá, Victoria lo hace lo mejor que puede», me decía. «Ser madre primeriza es muy duro. Ten paciencia con ella». Paciencia. Esa palabra se convirtió en el mantra de mi existencia. Ten paciencia cuando reorganizó mi cocina porque el diseño no era eficiente para preparar la comida del bebé. Ten paciencia cuando convirtió mi estudio en un cuarto de juegos. Ten paciencia cuando empezó a invitar a otras madres jóvenes sin consultarme. Solo intento crear una comunidad para Diego. Se justificaba con esa sonrisa brillante,
que yo ya había aprendido a temer. Los niños necesitan socializar desde pequeños. Mi casa empezó a llenarse de extraños con una frecuencia alarmante. Mujeres veinteañeras que me miraban como si fuera un mueble antiguo, hablando de técnicas de crianza que yo no entendía y juzgando en silencio mis métodos anticuados. La gota que colmó el vaso fue el incidente de la mesa del comedor. Era una antigüedad heredada de mi abuela, mi posesión más preciada después de la casa. Una tarde, al volver del supermercado, encontré a Victoria y sus amigas haciendo manualidades sobre ella, con rotuladores y pegamento esparcidos por la madera desprotegida. Victoria, dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. Esa mesa es una antigüedad. Ella levantó la vista, genuinamente desconcertada. Oh, no te preocupes, Ofelia. Solo hacemos adornos para el cumpleaños de Diego. Luego lo limpió. No, no entiendes. Insistí, sintiendo cómo las lágrimas de frustración me picaban en los ojos. Esa mesa tiene más de 100 años. No podéis usarla para esto. La habitación se quedó en silencio. Las amigas de Victoria me miraban como si me hubiera vuelto loca. Ella parpadeó lentamente y después suspiró. Por supuesto, Ofelia. No sabía que era tan especial para ti. Su tono era el de quien complace a una anciana difícil. Chicas, mejor vamos a la cocina. Cuando Marcus llegó a casa esa noche, Victoria ya le había contado su versión. Me confrontó con una expresión que nunca le había visto. Verdadera irritación dirigidas hacia mí. Mamá, Victoria me ha dicho que le has gritado delante de sus amigas por usar la mesa. No le he gritado, protesté. Solo le he explicado que esa mesa es importante para mí. Ya, pero ¿era necesario avergonzarla así? Está intentando encajar, hacer amigas. No puedes tratarla como a una niña cada vez que hace algo que no te gusta. Esa noche, por primera vez, sentí que mi propio hijo se había puesto del lado de Victoria en mi contra. Me di cuenta de que mi mundo estaba cambiando, y yo no tenía ni voz ni voto. Ahora, 2 años después, tumbada en esta incómoda cama de invitados, por fin entendía la verdad. Victoria nunca había planeado quedarse solo un par de meses. Desde el primer día, había estado trabajando para convertir mi casa en la suya. Y yo, en mi afán por mantener la paz y ser la suegra perfecta, se lo había permitido. Los días siguientes fueron una dolorosa revelación. Con Marcus fuera de la ciudad, Victoria ya no sentía la necesidad de mantener su máscara de nuera respetuosa. Era como si hubiera estado esperando esta oportunidad para demostrarme quién mandaba realmente. El martes por la mañana, me despertó el murmullo de varias voces femeninas en el salón. Miré el reloj. Las 6:30. Me puse la bata y bajé las escaleras para encontrar a Victoria, dirigiendo una clase de yoga para 8 mujeres jóvenes, todas ataviadas con ropa deportiva de marca, todas ignorando por completo mi presencia, mientras yo permanecía de pie en mi propia escalera. «Buenos días», dije, intentando sonar cordial pero firme. Victoria apenas me dedicó una mirada. «Chicas, mantened la concentración en vuestra respiración. Ignorad las distracciones». ¿Distracciones? En mi propia casa, yo era una distracción. Fui a la cocina a prepararme un café, pero descubrí que Victoria ya había reorganizado todos los armarios. Mi cafetera estaba guardada en la alacena más alta. Mis tazas favoritas habían sido reemplazadas por un juego de cerámica moderna que no reconocí. Cuando intentaba alcanzar la cafetera, una de las alumnas se me acercó. «Disculpe, señora ¿podría no hacer ruido?
Estamos en mitad de una meditación. Me quedé helada. Una desconocida en mi propia cocina me estaba pidiendo silencio. Miré hacia el salón, donde Victoria dirigía la sesión, perfectamente consciente de lo que ocurría, pero sin mover un dedo para defenderme. Cuando las mujeres se fueron, intenté hablar con ella sobre los horarios, sobre la necesidad de que me avisara. Ofelia, me dijo con ese tono condescendiente que ya había perfeccionado. Necesito que entiendas que este es mi negocio. Mis clientas pagan $50 por sesión y exigen un ambiente profesional. No puedo permitirme interrupciones. Pero esta es mi casa, repliqué, odiando lo débil que sonaba mi voz. Victoria suspiró con dramatismo. Técnicamente, sí, pero Marcus y yo también vivimos aquí. Y ya que soy yo la que genera los ingresos activos con el yoga, dijo, creo que merezco un mínimo de consideración. ¿Ingresos activos? Como si mis 40 años de trabajo, mi pensión y mis ahorros no fuesen contribuciones reales. Como si el hecho de que yo pagara cada servicio de la casa, los impuestos sobre la propiedad, las reparaciones, no significara absolutamente nada. Además, continuó Victoria, sin levantar la vista del teléfono, he estado pensando que a esta casa le urge una modernización. Algunas de mis clientas han comentado que se siente un poco anticuada. Anticuada. Esa palabra de nuevo, como una daga apuntando directamente a mí. El miércoles, la situación empeoró. Victoria programó 3 clases distintas. Yoga matutino, pilates por la tarde y algo que llamó meditación de luna llena por la noche. Mi hogar se convirtió en un desfile incesante de extraños, y yo, en una intrusa en mi propio refugio, moviéndome con cuidado para no molestar. Intenté esconderme en el cucure, esconderme en el cuarto de huéspedes, pero incluso allí, sus conversaciones se filtraban por las paredes. Hablaban de la casa con descaro, criticando la decoración y preguntándose en voz alta si la señora mayor no debería mudarse a un lugar más apropiado para su edad. El jueves, Victoria cruzó una línea que ni siquiera sabía que existía. Al volver de hacer la compra, encontré a un desconocido en mi sala, midiendo las paredes con una cinta métrica. Victoria estaba a su lado señalando distintas zonas y hablando con un entusiasmo que me heló la sangre. Disculpe, dije, dejando caer las bolsas en el suelo. ¿Quién es usted? El hombre de unos 30 años y con el logo de una empresa de reformas en su camisa me miró confundido. Soy Jake Morrison. La señora Ramírez me llamó para dar un presupuesto. Victoria se acercó con esa sonrisa postiza que yo ya conocía demasiado bien. Ofelia, te presento a Jake. Le pedí que viniera a ver qué podemos hacer para modernizar el espacio. Nada drástico, solo para que sea más funcional para mis clases. ¿Sin consultarme? Mi voz sonó más alta de lo que pretendía. Jake se removió, incómodo. Señora, ¿hay algún problema? La señora Ramírez me aseguró que usted estaba de acuerdo. No hubo tiempo de consultarte, interrumpió Victoria. Sé que estás muy ocupada con tus cosas, así que pensé en encargarme yo de los detalles. Solo hablamos de pintura nueva, quizá actualizar los muebles, hacerlo más luminoso. Miré a Jake, claramente atrapado en un drama familiar que no era el suyo. ¿Podría darnos un momento a solas? Cuando se fue, me volví hacia Victoria. ¿Cómo te atreves a traer contratistas a mi casa sin mi permiso? Ofelia, no seas dramática, dijo.
pero en sus ojos vi algo nuevo. No era su confianza habitual. Era cálculo. Solo intento ayudar. Esta casa necesita un retoque y yo tengo buen ojo para el diseño. Pensé que lo agradecerías. Estos detalles no son tu decisión. Victoria se cruzó de brazos y por primera vez la fachada de dulzura se agrietó. ¿De verdad? Porque tengo noticias para ti, Ofelia. Marcus y yo hemos hablado mucho sobre el futuro, sobre lo que es mejor para Diego y para la familia. El frío se instaló en mi estómago. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que quizás sea hora de que admitas que esta casa es demasiado grande para una mujer de tu edad. Marcus se preocupa por ti, sola aquí. ¿Y si te cayeras? Si tuvieras una emergencia, sería mucho más sensato que consideraras un lugar más manejable. Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. ¿Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa? No te pido nada, dijo con una dulzura venenosa. Solo te señalo la realidad. Esta casa es demasiado para ti. Y, francamente, con mi negocio en expansión, necesito más espacio para operar con profesionalidad. Y en ese instante, de pie en mi propia sala, escuchando a esa jojeca, decirme que mi hogar me quedaba grande, algo cambió dentro de mí. No fue una explosión de ira, fue más como el chasquido de un interruptor que llevaba demasiado tiempo apagado. Fuera de mi casa, dije en voz baja. Victoria parpadeó, desconcertada. ¿Qué? He dicho que te vayas de mi casa. ¿Ahora? Ofelia, estás siendo ridícula. No puedes simplemente... No puedo... ¿Qué? La interrumpí. Y en mi voz resonó una autoridad que no había usado en años. La voz de jefa de departamento, la que tomaba decisiones difíciles. No puedo pedirte que te vayas de la casa que yo compré, que yo pago y que yo mantengo. Victoria abrió la boca para replicar, pero algo en mi mirada la detuvo. Tienes hasta que Marcus regrese el viernes para decidir si quieres ser parte de esta familia bajo mis términos, o si prefieres encontrar otro lugar donde jugar a ser la reina. Pero esto se acaba aquí y ahora. Cuando subió las escaleras, volví a llamar a Jake para cancelar cualquier trabajo. Luego me senté en mi sofá, en mi sala, en mi casa, y por primera vez en 2 años, sentí que podía volver a respirar. Pero sabía que esto era solo el principio. La verdadera batalla comenzaría cuando Marcus regresara. Esa noche, Victoria no bajó a cenar. La oía hablar por teléfono en susurros, seguramente con Marcus, pintándome como la suegra loca que había perdido el juicio. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me importó. Había recordado algo fundamental. Esta era mi casa. Apenas dormí. La pasé planificando. A mis 63 años había aprendido que las emociones intensas debían canalizarse en acciones estratégicas. Si Victoria quería jugar a una guerra de poder, yo iba a asegurarme de que conociera los límites de su territorio. A primera hora del viernes, mucho antes de que ella despertara, salí de casa. Mi primera parada, la oficina de registros del condado. Sabía que la casa estaba a mi nombre, pero necesitaba los documentos oficiales en la mano. Una amable funcionaria llamada Rosa me ayudó a imprimir todo. Mientras esperaba, revisé cada página. Ofelia Ramírez, propietaria única. Adquirida en 1998 con el dinero de mi divorcio. Ningún otro nombre. Ningún otro derecho legal. ¿Todo en orden, señora?, preguntó Rosa. Perfectamente en orden, respondí, guardando los papeles en una carpeta. De allí,
Me dirigí al banco. Necesitaba saber quién tenía acceso a mis cuentas. Hacía 2 años le había dado a Marcus una tarjeta de débito de mi cuenta personal para emergencias y lo había incluido en la cuenta de los servicios del hogar. El gerente, el señor González, me recibió en su despacho. Señora Ramírez, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito revisar quién tiene acceso autorizado a mis cuentas, le dije. Mientras él buscaba en el ordenador, yo repasaba los extractos que había traído. En los últimos 6 meses, había retiros extraños. $500 por aquí, 300 por allá. Cantidades que nunca me alarmaron por separado, pero que sumaban casi $3.000. Aquí está, dijo el señor González. Su hijo Marcus tiene una tarjeta de débito asociada a su cuenta personal, con un límite de $500 por transacción. ¿Puede ver qué compras se han hecho con esa tarjeta? El gerente frunció el ceño. Veo compras en tiendas de decoración, boutiques de ropa, varios restaurantes. ¿Hay algún problema? Sí, había un problema. Marcus estaba usando mi dinero para financiar el estilo de vida de Victoria. Los muebles nuevos, la ropa cara, las cenas frecuentes, todo pagado por mí. Quisiera cancelar esa tarjeta de débito, por favor, dije con calma. Por supuesto. ¿Y la cuenta de servicios? Esa puede quedarse, pero quiero que cualquier movimiento superior a $200 requiera mi autorización personal. Mi última parada fue el despacho de mi abogada, Patricia Morales. Ofelia, me saludó. ¿Qué te trae por aquí? Le expuse los hechos, sin dramas. Victoria tomando el control, la confrontación por las reformas, su sugerencia de que me mudara. Patricia escuchó, tomando notas. ¿Firmaste en algún momento algún documento que les diera derechos sobre la propiedad? Nunca. ¿Algún acuerdo de que podían quedarse indefinidamente? No, dijeron que era temporal. Entonces, legalmente, tienes el derecho absoluto de decidir quién vive en tu casa y bajo qué condiciones. Si quieres que se vayan, puedes pedírselo. ¿Y si se niegan? Entonces sería un desahucio formal. Pero esperemos no llegar a eso, dijo, inclinándose hacia mí. Ofelia, ¿qué es lo que quieres realmente? ¿Que se vayan o que las cosas cambien? Marcus era mi hijo. Diego, mi nieto. No quería perderlos, pero no podía seguir viviendo así. Quiero que respeten que esta es mi casa, dije finalmente. Quiero que entiendan que viven bajo mis reglas. Y que Victoria sepa que no soy una anciana inútil a la que pueden apartar. Patricia sonrió. Entonces, necesitas tener una conversación muy clara con tu hijo. De camino a casa, me encontré con mi vecina, la señora Chen. Ofelia, me saludó. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo. He estado ocupada, dije, y de forma impulsiva añadí. ¿Has notado mucho movimiento en mi casa últimamente? El tráfico, el ruido. Ella suspiró. Ofelia, no quería meterme, pero sí. Hay muchos coches extraños y bastante ruido por las mañanas. ¿Está todo bien? Le hablé de las clases de yoga. Su sorpresa fue genuina. ¿En tu casa? ¿Sin consultarte? Ofelia, esa es tu casa. No deberías tener que tolerar eso. Sus palabras fueron una validación. Durante mucho tiempo, había dudado de mí misma, preguntándome si era demasiado sensible. Al llegar, Victoria estaba en la cocina. Me miró con nerviosismo. Hablé con Marcus. Viene esta noche, en lugar de mañana. Bien, respondí, guardando mis documentos. Tenemos que tener una conversación familiar. Ofelia,
Sobre lo de ayer, empezó ella. Hablaremos cuando Marcus esté aquí. El resto del día transcurrió en un silencio tenso. La calma antes de la tormenta. Marcus llegó a las 7. Su rostro era un mapa de seriedad desde el momento en que cruzó el umbral. Victoria corrió a su lado y sus susurros urgentes no dejaron duda de que ya le había contado su versión de la historia. «Mamá», dijo él, acercándose con esa paciencia forzada que yo había aprendido a detestar. «Tenemos que hablar». «Desde luego que sí», respondí con calma. «Sentaos, por favor. Hay algunas cosas que necesito aclarar». Era hora de que mi hijo recordara quién tenía, realmente, el poder en esta casa. Nos sentamos en la sala, el mismo espacio que Victoria Villae había convertido en su estudio de yoga, el lugar donde me había hecho sentir una extraña. Pero ahora, con la certeza de mis derechos recorriéndome las venas, me sentía diferente. Volví a ser la dueña de mi casa. Marcus se sentó junto a Victoria, quien mantenía una expresión de víctima perfectamente ensayada. «Mamá», comenzó él con esa voz condescendiente. «Victoria me ha contado lo que pasó. Dice que la atacaste verbalmente, que la hiciste sentir incómoda en nuestra casa». «¿Nuestra casa?» «No mi casa. Nuestra». «¿Esa es la historia que te ha contado?», pregunté, manteniendo la calma. Victoria se inclinó, con los ojos brillantes de unas lágrimas que parecían brotar a voluntad. «Ofelia, no quiero crear problemas. Solo intentaba ayudar con las mejoras de la casa». «¿Mejoras?». Miré directamente a Marcus. «Te dijo que llamó a contratistas sin mi permiso, que había extraños midiendo mi sala para unas reformas que yo nunca autoricé». Marcus frunció el ceño. «Me dijo que solo eran presupuestos, que pensaste que era una buena idea modernizar el lugar». Me reí, sin una pizca de humor. «Marcus, ¿cuándo te he dicho yo que quería reformar mi casa?». «Bueno, no, pero...». «¿Cuándo te he dicho que quería que Victoria montara un negocio en mi sala de estar?». «Mamá, eso es diferente. Victoria está construyendo algo. Está siendo emprendedora». «¿Pretendes usar mi casa como tu oficina gratuita?». La voz de Victoria, sin al interrumpirme, era un temblor fingido. «Ofelia, creí que entendías que esto es un beneficio para todos. Los ingresos extra ayudan con los gastos del hogar». Saqué mi teléfono y, con una calma deliberada, abrí la aplicación del banco. «Hablando de gastos, Marcus, ¿podrías explicarme estos cargos a mi cuenta personal? $500 en esa tienda de decoración el mes pasado, 350 en unos grandes almacenes la semana anterior, 275 en aquel restaurante francés tan caro el martes». Marcus se removió en su asiento, visiblemente incómodo. «Mamá, ya te dije que a veces necesitamos usar la tarjeta para emergencias». «¿Emergencias?». Giré el teléfono para que viera la pantalla. ¿Ropa de marca y cenas elegantes son emergencias? ¿Muebles de diseño también son emergencias? Victoria se irguió y, por primera vez, vislumbré a la persona real que se ocultaba tras su máscara. «Marcus, no tienes por qué justificar cada gasto ante tu madre. Somos adultos». «¿Adultos?». Mi voz se mantuvo queda, pero con un filo de acero. ¿Adultos que viven gratis en mi casa y usan mi dinero sin consultarme? ¿Adultos que invitan a contratistas a mi propiedad sin mi permiso? ¿Adultos que me tratan como a una extraña en mi propio hogar? «Mamá, estás exagerando», dijo Marcus, pero su voz vacilaba. Me levanté, fui a mi estudio y regresé con la carpeta que había preparado. Desplegué los documentos sobre la mesa de centro.
las escrituras de la propiedad, los extractos bancarios, los informes de mi abogada. Esta casa está registrada únicamente a mi nombre, dije, señalando los papeles oficiales. La compré con mi dinero en 1998. Nadie más tiene derecho legal sobre ella. Marcus tomó los documentos, su expresión ensombreciéndose a cada línea que leía. Además, continué, he pagado cada impuesto, cada reparación y cada factura de servicios. Durante 2 años he mantenido a una familia de 3, mientras me hacían sentir como un estorbo. Victoria se puso en pie de un salto. ¿Un estorbo? Ofelia, eso no es justo. Hemos vivido aquí como una familia. ¿Familia? La palabra sonó más áspera de lo que pretendía. Las familias se respetan. No reorganizan la casa de los demás sin permiso. No gastan el dinero de otros sin consultarlo. Y desde luego, no contratan a obreros para hacer cambios sin autorización. Marcus dejó los papeles sobre la mesa. De acuerdo, mamá. Entiendo que estés molesta por algunos malentendidos. No son malentendidos. Alcé la voz por primera vez, y ambos se sobresaltaron. Son patrones de conducta. Son 2 años de ser desplazada en mi propia casa. 2 años en los que Victoria ha tomado decisiones sobre mi propiedad, como si fuera la dueña. Me giré hacia ella. Ayer me dijiste que quizá era hora de admitir que mantener esta casa era demasiado para una mujer de mi edad. Me sugeriste que me mudara a un lugar más manejable. Marcus la miró estupefacto. ¿Tú dijiste eso? Victoria se encogió de hombros, minimizándolo. No lo dije así. Solo me preocupaba tu seguridad, viviendo sola cuando él no está. No vivo sola, repliqué con firmeza. Vivo con ustedes 2. O, para ser más precisa, ustedes viven conmigo. Hay una gran diferencia. El silencio se apoderó de la habitación. Veía a Marcus procesarlo todo. Los documentos, los gastos, las acusaciones. Victoria se retorcía las manos, buscando una forma de recuperar el control del relato. Marcus, dijo al fin, con una voz suave y vulnerable. Tu madre nos está atacando. Estoy embarazada de nuevo. El mundo se detuvo. Marcus la miró con los ojos desorbitados. ¿Qué? Iba a decírtelo esta noche, como una sorpresa, continuó Victoria, mientras unas lágrimas perfectamente sincronizadas rodaban por sus mejillas. Pero con toda esta hostilidad, temo que el estrés le haga daño al bebé. Marcus corrió a su lado tomándole las manos. ¿Estás segura? ¿Desde cuándo? 2 meses, susurró. Estaba esperando el momento perfecto. Y ahí estaba. La jugada maestra de Victoria. Un nuevo bebé para cimentar su posición en la casa. Para hacer que cualquier confrontación pareciera cruel. Para obligarme a ceder una vez más. Pero esta vez no funcionó. Felicidades, dije, imperturbable. Eso no cambia nada de lo que hemos hablado. Marcus me miró, incrédulo. Mamá, Victoria está embarazada. Voy a tener otro hijo. Y eso es maravilloso, respondí. Pero necesito que entiendas algo con total claridad, Marcus. Esta es mi casa. Si quieren seguir viviendo aquí, será bajo mis condiciones. Unas condiciones que respeten que yo soy la propietaria y que merezco ser tratada con dignidad. Victoria se aferró al brazo de su marido. ¿Lo ves? Nos amenaza con echarnos justo cuando más estabilidad necesitamos. No los estoy amenazando. Mi voz era firme, pero no cruel.
Les ofrezco una elección. Pueden quedarse aquí como mi familia, respetando mi autoridad y mis reglas. O pueden encontrar su propio lugar, donde Victoria pueda ser la reina de su propio castillo. Marcus se pasó las manos por el pelo, claramente abrumado. Mamá, esto es demasiado radical. ¿No podemos hablarlo como adultos? Eso es exactamente lo que estamos haciendo, repliqué. Y como adultos, deben entender que los actos tienen consecuencias. Durante 2 años he permitido que esta situación se pudriera por mantener la paz. Pero ya no puedo vivir como una intrusa en mi propia casa. Victoria se levantó, con el rostro encendido de ira. ¿Sabes qué, Ofelia? Quizá tengas razón. A lo mejor sería mejor que nos fuéramos. Marcus se merece una suegra que apoye a su familia, no una que la ataque constantemente. Por un instante, creí que él la seguiría, que elegiría a ti a su esposa embarazada por encima de su madre. Y una parte de mí estaba preparada para ello. Pero entonces, Marcus habló, y en su voz resonó algo que no había oído en años. Victoria, siéntate, dijo en voz baja. Tenemos que escuchar a mi madre. Ella se sentó lentamente, con una expresión de genuina sorpresa. Marcus se había puesto de mi parte, una posibilidad que ella, claramente, no había contemplado. Se volvió hacia mí, y en sus ojos vi algo que llevaba 2 años sin ver. Respeto. Mamá, tienes razón. Hemos vivido en tu casa como si fuera nuestra. Y eso no está bien. Dinos qué necesitas que hagamos. Victoria abrió la boca para protestar, pero Marcus levantó una mano para silenciarla. Victoria, mi madre nos ha dado un hogar durante 2 años. Lo mínimo que podemos hacer es escucharla. Me senté en mi butaca favorita, la que Victoria Passy había movido 3 veces para hacer sitio a sus clases de yoga, y respiré hondo. Había estado esperando esto, la oportunidad de establecer las reglas con claridad, sin dramas ni manipulaciones. Primero, dije mirando directamente a Victoria, tu negocio de yoga se acaba. Mi casa no es un local comercial. Si quieres dar clases, alquila un espacio adecuado. Pero, Ofelia, comenzó, acabo de crear una clientela. No puedo... Puedes, y lo harás. La interrumpí con firmeza. Esta es una casa, no un negocio. Mis vecinos no merecen vivir junto a un estudio de yoga. Marcus asintió lentamente. Es justo, mamá. Segundo, todas las decisiones sobre cambios en la casa, decoración, reparaciones o cualquier alteración, pasan primero por mí. Es mi propiedad y yo tengo la última palabra. Victoria se cruzó de brazos. ¿Entonces no tengo voz en el lugar donde vivo? Tienes voz en tu dormitorio y en las zonas comunes para el uso diario, respondí. Pero no tienes derecho a reorganizar mi salón o contratar obreros sin mi permiso explícito. Tercero, volví a sacar los extractos bancarios. Se acabó el uso de mi tarjeta de débito. Marcus, puedes tener acceso a la cuenta para emergencias reales, pero los gastos personales salen de sus propios ingresos. Marcus pareció avergonzado. Mamá, no me di cuenta de cuánto habíamos gastado. Te lo devolveremos todo. No necesito que me lo devuelvan, dije, pero sí necesito que respeten que mi dinero es mío. Si necesitan ayuda, pueden pedírmela, como adultos. Victoria finalmente estalló. ¿Y se supone que te pidamos permiso para todo, como si fuéramos niños? ¿Así es como quieres que funcione esta familia?
Quiero que funcione como cualquier convivencia sana, respondí con calma, con respeto mutuo, comunicación clara y reconociendo quién es el responsable del hogar. Marcus se inclinó hacia adelante. Mamá, ¿y si no podemos cumplir estas condiciones? ¿De verdad nos echarías? Era la pregunta que había evitado, pero sabía que debía responderla. Miré a mi hijo, el niño que había criado sola, el hombre que se había convertido en mi mayor orgullo y a la vez en mi mayor decepción. Marcus, tú siempre tendrás un lugar en mi casa y en mi vida. Eres mi hijo, pero ese lugar conlleva la expectativa de que me trates como tu madre y como la dueña de esta casa, no como una anciana a la que hay que tolerar. Me volví hacia Victoria. Y tú, Victoria, eres bienvenida aquí como la esposa de mi hijo y la madre de mis nietos. Pero tienes que entender que eres una invitada en mi casa, no la señora de la casa. Victoria guardó silencio por un largo momento. Podía ver la batalla en su rostro, la ira por perder el control, el cálculo de sus opciones, la certeza de que no tenía alternativas viables. ¿Y si acepto?, preguntó finalmente. ¿Qué garantía tengo de que no cambiarás las reglas cuando te apetezca? La misma que he tenido yo durante 2 años. Respondí. Ninguna. Pero, a diferencia de ti, yo no he cambiado las reglas. Solo he intentado adaptarme a los cambios que otros hacían sin consultarme. Marcus se aclaró la garganta. Creo que las condiciones de mamá son razonables. Victoria, tenemos que aceptar que hemos sido invitados, no propietarios. Ella lo miró con una expresión indescifrable. ¿Resentimiento? ¿Respeto a regañadientes? ¿Derrota? Está bien, dijo al fin. Acepto tus condiciones, Ofelia. Pero quiero que sepas que esto me duele. Pensé que éramos una familia. Lo somos, dije suavemente. Pero una familia sana tiene límites y respeto. Y eso es lo que habíamos perdido. Marcus se levantó y se acercó a mí. Mamá, lo siento. Siento no haber visto lo que pasaba. Siento no haberte defendido en tu propia casa. Lo abracé, sintiendo por primera vez en 2 años que había recuperado a mi hijo. Lo importante es que lo entiendes ahora. Durante las semanas siguientes, todo cambió. Victoria canceló sus clases y empezó a buscar un estudio para alquilar. Devolvió mi dormitorio a su estado original y trasladó sus cosas de yoga al garaje. Incluso se disculpó con los vecinos por las molestias. No fue fácil para ella. Veía su frustración cuando tenía que pedir permiso para invitar a sus amigas o cuando debía reconocer mi autoridad final en asuntos de la casa. Pero Marcus la apoyó en la transición. Y poco a poco, vi destellos de la persona que podía ser cuando no intentaba controlarlo todo. Una mañana, mientras tomaba café en mi cocina, en mi taza, leyendo el periódico en paz, Victoria bajó con Diego. «Buenos días, Ofelia», dijo. Y por primera vez en 2 años, sonó sincero. «Buenos días, Victoria. ¿Qué tal has dormido?» «Bien, gracias». Se sirvió café y se sentó frente a mí. «Quería decirte que encontré un estudio perfecto en el centro. Es pequeño, pero está bien de precio». «Eso es maravilloso», dije, y lo sentía de verdad. «También quería darte las gracias», continuó jugando con su taza. «Sé que estas semanas han sido difíciles, pero creo que tenías razón. Necesitaba límites». La observé buscando algún rastro de manipulación, pero solo vi una sinceridad cansada. «Victoria, quiero que sepas que no hice esto para castigarte. Lo hice porque necesitaba recuperar mi lugar en mi propia vida».
Ella Cat asintió. Ahora lo entiendo. Y quiero que sepas que me esforzaré por ser una mejor invitada, una mejor nuera. No tienes que ser perfecta, le dije. Solo honesta y respetuosa. Marcus entró en la cocina, ya vestido para ir a trabajar. Se acercó y besó a Victoria en la frente, y luego a mí. ¿Cómo están mis mujeres favoritas esta mañana?, preguntó. Victoria y yo cruzamos una mirada y, por primera vez, nos sonreímos de verdad. Estamos bien, dije. Estamos aprendiendo a ser una familia de nuevo. 6 meses después, Victoria dio a luz a una niña preciosa, a la que llamaron Sofía. Mientras la acunaba por primera vez, sintiendo el peso perfecto de mi nueva nieta en brazos, supe que había hecho lo correcto. No había destruido a mi familia al poner límites. La había salvado. Victoria nunca volvió a ser la misma. Seguía siendo ambiciosa y fuerte, pero aprendió a canalizar esas cualidades respetando a los demás. Su estudio de yoga prosperó y empezó a contribuir a los gastos del hogar, sin que nadie se lo pidiera. Marcus se convirtió en un mejor esposo y un mejor hijo, más consciente de las dinámicas familiares. Y yo, a mis 63 años, aprendí algo muy valioso. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, tu dignidad y tu lugar en el mundo. Mientras escribo esto, sentada en mi estudio, en mi casa, oigo a Diego jugar en el jardín y a Victoria cantarle a Sofía en la cocina. Marcus llegará pronto del trabajo y cenaremos juntos. Como una familia. Pero esta vez sé perfectamente quién soy yo en esta familia. Soy Ofelia, la matriarca, la dueña de esta casa y la mujer que finalmente entendió que el amor sin respeto no es amor en absoluto.